Se puede ver. Bueno, jóvenes, entonces comenzaremos directamente con las 7 herramientas de mejora. Estábamos viendo algo la anterior clase. Digamos que esta primera parte estaba relacionada íntimamente a Pareto, a diagramas de dispersión, a histogramas, que, bueno, son herramientas de carácter estadístico que nos pueden servir en esta asignatura, en el sentido de que van a poder brindar la posibilidad de analizar un conjunto de datos y características y poder llegar a una conclusión puntual, ¿o no? Entonces, vamos a trabajar con estas herramientas. Habíamos visto las principales características. De los histogramas, ¿no? Ahora sí, habíamos visto inicialmente la plantilla de recogida de datos, la cual les había mencionado, ¿no? Que se registran los aspectos más importantes relacionados con el proceso y hay que estructurarlos de manera ordenada con la finalidad de que puedan captar la información más importante y más pertinente, ¿no? Nos abocamos ahora a los histogramas, ¿no? Los histogramas, que no son otra cosa que un resumen gráfico de los valores que se producen producto de la toma de datos en un proceso específico, ¿no? Esto nace a través de la observación y el análisis de un proceso determinado. Ahora, este histograma está construido en función a ciertas frecuencias, ¿no? Frecuencias que más que todo catalogan o ordenan el conjunto de datos en un conjunto de grupos que a la vez podemos verlos de manera gráfica, ¿no? Y a través de esa expresión gráfica poder llegar a conclusiones con relación al comportamiento de la variable que estamos observando, ¿no? Entonces, ¿qué definición podemos ver en este momento? Se dice que es un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de una determinada característica, ¿no? O sea, estamos observando una variable, es una característica, representando la frecuencia con que se presentan distintas categorías dentro de un dicho conjunto, ¿no? Lo que les decía, eh, está expresado esto en frecuencias, están clasificados en categorías y a la vez el histograma presenta esa clasificación de manera gráfica, ¿no? O sea, podemos llegar a conclusiones a partir de estos conceptos. Bueno, ¿qué características tienen estos histogramas o qué características principales podríamos detectar o identificar en los mismos? Básicamente que nos permite generar un análisis importante de los datos que estamos viendo a simple vista, ¿no? El hecho de que estén graficados estos datos y a su vez podamos obtener esas frecuencias agrupadas en categorías, hace que sea sencillo verlo esto de manera visual y poder entender qué es lo que está sucediendo, poder de alguna manera explicar el comportamiento que se está dando con el objeto de estudio. Otra de las principales características es la síntesis, ¿no? Porque teniendo un conjunto grande de datos, eh, reducimos a un conjunto de categorías que es más pequeño, un conjunto de categorías que nos muestra la agrupación de las frecuencias y por ende estamos reduciendo, digamos, la cantidad de información a una cantidad que está sintetizada y a la vez puede mostrar de manera eficiente, digamos, lo que se está realizando con la variable, o sea, en realidad lo que está mostrando la variable. Y como otra característica principal, que acá está listada en la última parte, está la capacidad de comunicación, o sea, lo que les mencionaba anteriormente, o sea, es muy importante poder ver toda esta información, todas estas categorías, no solo clasificadas, ¿no? Porque generamos una síntesis, sino graficadas, ¿no? Para que sea bastante sencillo poder apreciar eh, estas frecuencias y esta gráfica y podamos llegar a conclusiones específicas a partir de las mismas. Bueno, acá he querido puntear, digamos, este aspecto porque me parece muy importante que lo tomemos en cuenta.
Dice, cuando se trata de analizar la dispersión que presentan unos datos, el histograma es la representación gráfica más adecuada. Vamos a partir de un concepto interesante. ¿Qué es la dispersión, jóvenes? De su clase de estadística, ¿qué recuerdan? ¿Qué es la dispersión? Jóvenes. Profe, creo que era algo que tenía que ver con la variabilidad, si no me acuerdo muy bien. Ok, gracias, Tomás. Excelente, ¿no? Eh, Va con la variabilidad. En pocas palabras, ¿qué es lo que muestra la dispersión? Porque digamos, conceptualmente la palabra nos va a hablar de algo disperso, ¿no? Alejado. Entonces, normalmente nos marca el grado de variabilidad que hay con relación a los datos y normalmente eso se compara con la medida de tendencia central, que en muchos casos puede ser la media, la mediana, la moda. Bueno, tenemos un conjunto de medidas de tendencia central. Entonces, la dispersión justamente muestra esa variabilidad que existe con los datos que estamos observando, ¿no? Entonces, acá se menciona que el histograma es la mejor forma de poder representar, ver y entender, digamos, la dispersión en una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque esta dispersión está agrupada en categorías y al estar agrupada en categorías está sintetizada y aparte te presenta de manera gráfica los resultados. ¿Qué significa? Que puedes analizar los mismos simplemente con un golpe de vista, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir para la construcción? Y esta parte es muy importante y quiero que presten muchísima atención. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para construir un histograma? Seguramente han visto esta herramienta también en su clase de estadística, pero bueno, estos son los pasos que se deben seguir para estructurar un histograma. Dice, preparación de los datos deben estar basados en hechos, ser exactos, que recojan toda la información relevante y representativa del proceso, ¿no? Esta preparación de los datos, más que todo va orientada a que la toma de datos sea efectiva, ¿no? Que realmente los datos que estás observando en el objeto de estudio, en el fenómeno, en la variable que estás analizando, puedan reflejar lo que tú estás buscando. Entonces, por eso dice que deben estar basados en hechos, deben ser exactos. O sea, tienes que encontrar una manera pertinente de poder analizarlos, una manera pertinente de poder lograr que eh, digamos, que se extracte la información más importante, ¿no? Por eso dice relevante y representativa del proceso, ¿no? Dos aspectos muy importantes. Tiene que ser relevante, tiene que ser representativa. Entonces, mucho ojo, ¿no? En la toma de datos. Es, digamos, la parte más importante, porque si fallas en esto, los resultados que vas a obtener no necesariamente van a reflejar la realidad que quieres mostrar. Segundo paso dice determinar los valores extremos de los datos y el recorrido. Identificar en la tabla de datos originales el valor máximo, el valor mínimo y el recorrido, ¿no? ¿Qué es el valor máximo? O sea, de todos los datos que dispones, hay que seleccionar el máximo, hay que identificar el máximo y hay que identificar el mínimo. A su vez, calculamos el recorrido. ¿Qué es eso, no? Es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Ese es el recorrido. Entonces, en esta segunda etapa, identificamos el máximo, identificamos el mínimo y el recorrido. Tercera parte, tercera etapa, dice definir las clases que contendrá el histograma o los intervalos en que se divide la característica sobre la que se han tomado los datos. Entonces, hay que definir las clases, ¿no? ¿Qué son las clases? Son grupos en los cuales sintetizamos la información, ¿no? Les dije que era muy grande la información y que se identificaban grupos
en los cuales se podía agrupar a todo este conjunto de datos, ¿no? Básicamente eso se hace acá. Hay que determinar las clases, o sea, cuántos grupos va a tener mi histograma. Para ese cometido podemos tomar distintos caminos, ¿no? Ojo que es vital determinar la cantidad de las clases. Porque si tienes muchas clases, puede ser que los datos estén muy dispersos. Si tienes pocas clases, puede ser que se agrupen y estén camuflando comportamientos que tal vez eh, pueden estar alejados de la medida de tendencia central. Entonces, es muy importante definir las clases. Yo les voy a sugerir dos formas de determinar las clases. Básicamente lo que hacemos en mi asignatura es utilizar la fórmula de Storch para determinar el número de clases o las clases. Eso vamos a ir viéndolo con detalle más adelante, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que se determinen las clases de otra forma? Sí, hay tablas en las cuales se te sugiere una cantidad de clases dependiendo de la cantidad de datos que posees. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar la fórmula de Storch para calcularlo, ¿no? Miren, y acá les muestro, ¿no? Eh, esta tablita que muestra el número de datos y el número de clases sugerido o recomendado, ¿no? Básicamente es eso. Miren, ¿qué dice la tabla? Por ejemplo, de 20 a 50 te sugiere 6 clases, de 51 a 100 te sugiere 7 clases y así sucesivamente, ¿no? Te está sugiriendo el número de clases que va a tener tu histograma. Podrías utilizar esta tabla o tal vez podrías utilizar la fórmula de Storch que vamos a ver a continuación. Dice, construir las clases anotando los límites de cada una de ellas, siendo los límites de la primera clase el valor mínimo de los datos, ¿no? Nuevamente, hay que construir las clases anotando los límites de cada uno de ellos. Y el valor mínimo va a ser el límite inferior de la primera clase y el valor máximo el límite superior de la última clase, ¿no? Básicamente eso. Entonces, te dice que tienes que considerar esos aspectos, ¿no? El valor mínimo y el valor máximo, como parte de las clases que estamos viendo. Entonces, cada clase va a tener límites. Va a tener un límite inferior y va a tener un límite superior, cada una de las clases. Y en estas clases se van a ir agrupando los datos que colectamos, ¿no? Producto del análisis previo en un proceso determinado. Jóvenes, no sé si es que tienen alguna duda hasta acá. Parece que todo claro, jóvenes. Vamos. El paso número 6. Dibujar y rotular los ejes siendo el eje vertical, las frecuencias y en él se rotularon números naturales, dependiendo del número de datos que se han tomado. Rotular el gráfico poniendo título, condiciones de recogida de datos y límites de tolerancia. Ojo, estamos hablando e introduciendo ya el concepto de límites de tolerancia. Voy a hacer una gráfica para explicar todos estos conceptos por si acaso. Bueno, y acá les muestro, ¿no? Cómo puede darse el comportamiento. Miren, tienen un conjunto de histogramas que tienen variabilidad, sí, pero también podríamos decir que existe un comportamiento determinado que se puede apreciar gráficamente, ¿no? Y tiene un nombre, la distribución en campana, que normalmente está relacionada con la distribución normal. Doble pico, distribución plana, peine, con pico aislado, con pico en extremo, sesgada o truncada, ¿no? Esos son algunos de los tipos de histogramas que podemos tener. Como pueden apreciar, las barritas son las clases, ¿no? Las clases que tiene cada uno de estos histogramas. Y aquí viene lo más importante, ¿no? La determinación de las clases.
Ya habíamos hablado del número de clases, ¿o no? Les decía que pueden remitirse a esa tabla o utilizar la fórmula de Sturges para calcularla. Ahora nos vamos con los límites, ¿no? ¿Cómo determinamos los límites? Y este es un aspecto un poquito controversial, ¿no? Es un aspecto controversial. Eh, bueno, ¿qué quiero explicarles acá? La fórmula que dice número de clases eh, es la fórmula de Storch, ¿no? La que les estoy presentando, la segunda fórmula. Dice el número de clases es el número más cercano de 1 más 10 tercios logaritmo base 10 de n, que es n es la cantidad total de datos. Y el ancho de clase te sugiere que puedas calcularlo de la siguiente manera, ¿no? El recorrido entre el número de clases, ¿no? Básicamente eso te va a dar el número de clases. En la parte inferior hay un gráfico que quiero que aprecien y atiendan a la explicación que voy a dar porque es muy importante. Digamos que la parte más difícil a la hora de estructurar un histograma está acá, determinar las fronteras. Si para el número de clases hemos recurrido, digamos, a la fórmula de Sturge, que es la segunda para calcular. En el ancho de clase vamos a hablar del recorrido entre el número de clases. O sea, ya tenemos dos relaciones que nos van a ayudar a estructurar las clases, que es el paso que estamos viendo en este momento. El recorrido nos sirve, sí, porque es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos que estamos analizando. Básicamente eso. Entonces, para nosotros, la frontera de clase va a ser justamente el valor que separa una clase de otra. A su vez, vamos a hablar de que existe un límite de clase que está levemente desfasado de las fronteras de clase. Entonces, nuevamente, existen fronteras de clase que lo único que nos muestra en este momento es que ayuda a estructurar el número de clases, ¿no? Número de clases. Y a partir de ello, determinar el ancho de la clase. Entonces, una vez que hemos calculado todo eso, estamos hablando de las fronteras de clase, pero a mí me interesa muchísimo el límite de clase. ¿Qué significa? Que para evitar que tengan la disyuntiva en un momento de que cierto dato pertenece a una categoría o a otra, entonces, por eso existe el concepto de la frontera de clase y los límites de clase. Ya les dije nuevamente que está levemente desplazado el límite de clase con relación a la media, porque justamente eso nos da la posibilidad de tener una alerta a la hora de estructurar el histograma y se puedan considerar la mayor cantidad de datos, ¿no? Básicamente eso. Esta frontera de clase la vamos a calcular de manera sencilla utilizando la relación que existe más que todo entre el rango y las medidas de tendencia central. Entonces, ¿se entendió bien este concepto del límite de clase y la frontera de clase, jóvenes? ¿O no muy bien? No, profe. Yo sinceramente no. Sí, no sé si podría volver a explicar una vez más, profe, por favor. Ok, no se preocupe. Vamos a volver a explicar. Entonces, este es el ancho de clase, ¿no? Este es el valor que existe entre la frontera de clase inferior y la frontera de clase superior. Todo lo que está marcado con negro, esas son las fronteras de clase. ¿Sí? Esas son las fronteras de clase. Entonces, acá, por ejemplo, está el centro, ¿no? Esta línea punteada va a representar los límites de clase. ¿Y por qué hay el concepto de frontera de clase y límite de clase? Justamente porque pueden haber datos que caen justo en la línea de la frontera de clase, justo en la frontera de la línea de clase. Entonces, suponiendo que la frontera de clase acá que estamos apreciando la segunda sea 10, suponiendo que la frontera de clase caiga en 10, ¿qué va a suceder si existe un dato que toma ese valor de 10? No vas a saber si colocarlo en la primera clase o en la segunda. Justamente está en la frontera. ¿Y cómo decides eso?
¿Cómo decides eso? ¿Cómo decides cuál tomar? Y esa es una respuesta importante en el sentido de que para evitar eso, de que no sepas a cuál de las categorías colocar a uno de tus datos, tenemos que utilizar el concepto del límite de clase, que no es otra cosa que el desplazamiento de la frontera de clase para dar la posibilidad de evitar esas disyuntivas, de saber a qué categoría le estaría correspondiendo el dato que estamos clasificando. Entonces, los límites de clase nos dan eso, ¿no? Nos dan esa posibilidad de que no hayan datos que caigan justamente en la frontera de clase, porque no vas a saber colocar si en la clase anterior o en la clase posterior. Entonces, esa es la función de estos límites de clase. ¿Cómo se hace? Bueno, les voy a mostrar en ejercicio práctico cómo se calculan estos límites de clase y bueno, también el tema de la frontera de clase. No sé si se logró entender ahora o sigue confuso. Sí, ahora sí, profe, ahora se entiende un poco mejor. Perfecto, profe. Muy bien, jóvenes. Básicamente eso, creo que tenemos todas las herramientas posibles para ir con los ejemplos, ¿no? Entonces,